Amabilidad, honrar la palabra empeñada, rectitud, entre otras, son cualidades que relacionamos con la caballerosidad. Y los británicos tienen fama de ser caballeros. Sin embargo, el Reino Unido tiene su frondoso pasado en delincuencia representado en numerosas pandillas. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y listos para otra de nuestras entregas. En el día de hoy volvemos a la serie de la mafia y pasamos a una isla que en el pasado tuvo un imperio que ocupó los 5 continentes. Me refiero a Gran Bretaña, al Reino Unido, que también tiene sus delincuentes e individuos, digamos, que operan en forma de mafia. Aunque lo que nosotros conocemos como mafia, más bien viene de Sicilia, de Italia, donde hay una estructura, hay una jerarquía, desde el jefe máximo hasta los soldados que le dicen a los operativos que andan en la calle. En Gran Bretaña más que nada son pandillas, bandas. Hay algunas que fueron muy famosas, como los gemelos Craig, que al final del video hay una reseña histórica, o los Peaky Blinders, que no hace mucho salió una película con respecto a ellos. Pero generalmente son bandas, son pandillas que hacen hurtos menores. El estilo mafia como en Estados Unidos o en Italia no es así. Hay un jefe, sí, por supuesto, pero es de menor proporción todo. Y bueno, vamos a conocer cómo es la delincuencia en el Reino Unido, qué problemas tuvo que enfrentarse la policía británica con estos individuos bastante molestos. Así que con esto termino. Como siempre, apoyen al canal en todo lo que puedan. Van a seguir viniendo buenos videos. Si hay algún tema que les gustaría haber tratado, escríbanme, no hay ningún problema. Y nos seguimos viendo regularmente. Chao, que les vaya bien. Visión general de las pandillas británicas. El crimen organizado relacionado con pandillas en el Reino Unido se concentra alrededor de las ciudades de Londres, Manchester y Liverpool, y a nivel regional en la región de West Midlands, la costa sur y el norte de Inglaterra, según la Serious Organized Crime Agency. Las ciudades identificadas con los problemas de pandillas más graves, que también representaron el 65% de los homicidios con arma de fuego en Inglaterra y Gales, fueron Londres, Birmingham, Manchester y Liverpool. Escocia también tiene una cultura de pandillas histórica, con la ciudad teniendo tantas pandillas de adolescentes como Londres, que tenía 6 veces la población en 2008.
El 28 de noviembre de 2007, una gran ofensiva contra los delitos con armas de fuego por parte de bandas de Birmingham, Liverpool, Londres y Manchester dio lugar a 118 detenciones. En los allanamientos participaron más de 1000 policías. No todos los 118 arrestos estuvieron relacionados con armas. Otros estaban vinculados a las drogas, la prostitución y otros delitos. La ministra del Interior, Jackie Smith, dijo que demostraba que la policía podía luchar contra las pandillas. Varias bandas criminales del Reino Unido se especializan en la importación, producción y venta de drogas ilícitas. De las 2.800 pandillas identificadas dentro del Reino Unido, se estima que el 60% están involucradas en drogas. Entre ellos están los Yardis, también conocidos como Posses en Estados Unidos, que generalmente están asociados con el crack. En el 2003 se informó que las bandas de narcotraficantes Yardi estaban presentes en 36 de las 43 áreas policiales de Inglaterra y Gales. Uno de los más destacados fue Ashi Crew en Bristol. En 1998, 6 miembros del Ashi Crew fueron encarcelados después de que se les descubriera en posesión de más de 1 millón de libras en crack cocaína. Hubo redada en toda la ciudad, que fue la última fase de la operación Atrium, lanzada en 2001 para reprimir los delitos relacionados con las drogas en Bristol, mediante la interrupción de las bandas organizadas. Más de 960 personas han sido arrestadas en los últimos 18 meses. En 2009, el atleta olímpico y experto en judo James Wade fue condenado por delitos relacionados con las drogas, habiendo sido ejecutor de una red de narcotraficantes que ganaba 500 millones de libras esterlinas al año. Las bandas de narcotraficantes asiáticas, generalmente de ascendencia pakistaní y tamil, también están presentes en el Reino Unido. Las bandas tamiles notables incluyen Harrow Tamils y Wembley Tamils. Se ha registrado que las bandas pakistaníes están asociadas con la importación y distribución de heroína y se pueden encontrar en Luton, Bradford, Birmingham, Manchester, Huddersfield, Slough, Bedford y Middlesbrough. Oficiales de escuadrones de drogas en 2003 afirmaron que las bandas asiáticas buscaban activamente acaparar el mercado de la heroína. En otros informes se ha sugerido que Turquía reemplazó a Pakistán y Afganistán como el punto de tránsito más importante para la heroína. Y se estima que el 80% de la heroína interceptada por las autoridades británicas pertenece a bandas turcas, que antes pertenecían a bandas pakistaníes y afganas. Una reciente ola de asesinato en Londres en 2009 se ha relacionado con una guerra contra la heroína, contra las drogas que involucra a bandas rivales turcas y kurdas en el norte de Londres. Se cree que la enemistad es entre dos bandas de narcotraficantes organizadas, los Tottenham Boys turcos y los Bombarsilar o Bombers de Hackney. Los bombarderos estaban dirigidos por Abdullah Babisin, de quien se decía que era el mayor importador de heroína de Gran Bretaña. Fue condenado en el 2006. Las mujeres y las pandillas. Aunque la mayoría de las suposiciones que rodean la cultura de las pandillas en el Reino Unido giran en torno a narrativas dominadas por hombres, las mujeres también jugaron un papel en las pandillas de Gran Bretaña a fines del siglo XIX y principios del XX. La sociedad vio a las mujeres como conspiradoras, simpatizantes e incluso perpetuadoras del crimen de las pandillas a fines del siglo XIX. En 1898, el Manchester Guardian escribió un artículo que decía: las chicas incitaban a los conflictos entre las pandillas y, por lo tanto, eran responsables de la mayoría de las peleas por el hundimiento. Este artículo reflejaba cómo las mujeres eran vistas como objetos sexuales, provocando muchas de las peleas y violencias que ocurrían entre las pandillas. Mientras que historiadores como Stephen Humphries respaldan esta afirmación de que las mujeres desempeñaron un papel de apoyo en las pandillas, Andrew Davies argumenta que las mujeres desempeñaron un papel mucho más activo. Una de las pandillas más famosas del principio del siglo XX fue la pandilla de mujeres de Londres llamada 40 Elephants. En 1890, los 40 elefantes eligieron a su primera reina y se establecieron libres del control masculino, dirigida por Alice Diamond. Durante su apogeo en 1915, la pandilla era conocida por robar ropa costosa, festejar entre los ricos, participar en robos violentos y por tener una relación sentimental con otros líderes de pandillas de Londres.
Cuando llegó a la corte, los magistrados trataron la participación de las mujeres en pandilla de manera diferente a la de los hombres. La preocupación por la delincuencia femenina se relacionaba con la desviación de las nociones típicas de feminidad y moralidad, por lo que las mujeres solían recibir sentencias menores que los hombres. Debido a la idea convencional de que la feminidad que veían a las mujeres como más débiles que los hombres, muchos tribunales habrían sí creído imposible ver a las mujeres como orquestadoras de tal crimen. Se suponía que la mayoría de las mujeres habían desempeñado un papel de apoyo. Grupos del crimen organizado. En Gran Bretaña tienen varias firmas tradicionales del crimen organizado o familias criminales británicas locales. Algunos de los más conocidos incluyen a los gemelos Craig, de Richardson Gang y el Sindicato del Crimen, Terry Adam Clerkenwell, en Londres. Fuera de la capital están los Noonans de Manchester, Thomas McGraw de Glasgow, Curtis Warren de Liverpool, que se encuentran entre algunos de los más infames. En la década de 1980, el ejército republicano irlandés había capitalizado el crimen organizado irlandés establecido desde hace mucho tiempo en el Reino Unido para obtener el control efectivo del crimen organizado, el tráfico de drogas e incluso la piratería de derechos de autor para financiar su terrorismo. Con el acuerdo de Belfast, Viernes Santo, muchos ex miembros del IRA y otros paramilitares de Irlanda del Norte pasaron al crimen organizado. Sin embargo, llegarían a ser desplazados en gran medida incluso en Irlanda del Norte por bandas criminales organizadas de Europa del Este y los Balcanes en la década del 2000. Las bandas criminales organizadas británicas e irlandesas más establecidas ya no podían competir en el intenso rival con el tráfico de drogas en las principales ciudades del Reino Unido. Se trasladaron a pueblos más pequeños, estableciendo las llamadas líneas de condado. En 2018 había 4.629 bandas y sindicatos criminales en Gran Bretaña, que empleaban a 33.598 gángsteres profesionales. La cifra de 4.629 significa que hay más bandas en Gran Bretaña que miembros del personal de la NSA. 33.598 criminales de carrera se traducen en más mafiosos en Gran Bretaña que lo que pertenecen a las tres grandes mafias italianas. El crimen organizado en el Reino Unido genera ingresos anuales de 37.000 millones de libras esterlinas, o el 1,8% del PBI. Bandas sectarias. Las bandas sectarias o políticas han aparecido en ciudades británicas como Liverpool en Inglaterra, Glasgow en Escocia y Belfast en Irlanda del Norte. Belfast ha sido la capital de Irlanda del Norte desde su creación en 1921, tras la ley del gobierno de Irlanda de 1920. Desde su surgimiento como ciudad importante, había sido escenario de varios episodios de conflicto sectario entre sus poblaciones católica, romana y protestante. Se dice que la Asociación Protestante del Ulster proporcionó muchos miembros de las bandas asesinas activas en Belfast durante 1921 y 1922. Otras bandas protestantes activas en ese momento eran la Guardia Imperial, los Tigres de Crawford y los Clubes de Cromwell. Estos grupos opuestos en este conflicto ahora a menudo se denominaban republicanos y leales respectivamente, aunque también se los denomina nacionalistas y unionistas. El ejemplo más reciente de esto se conoce como los problemas, un conflicto civil que se extendió desde alrededor de 1969 hasta fines de la década de 1990. Belfast vio algunos de los peores disturbios en Irlanda del Norte, particularmente en la década de 1970, con la formación de grupos paramilitares rivales en ambos lados. Los bombardeos, los asesinatos y la violencia callejera formaron un telón de fondo de la vida durante los disturbios. El IRA provisional detonó 22 bombas, todas en el área confinada en el centro de la ciudad en 1972, en lo que se conoce como Viernes Sangriento, matando a 9 personas. El IRA también mató a cientos de otros civiles y miembros de la Fuerza de Seguridad. Los paramilitares leales, la Fuerza de Voluntarios del Ulster, UBF, y la Asociación de Defensa del Ulster, UDA, afirmaron que los asesinatos que llevaron a cabo fueron en represalia por la campaña Pira. La mayoría de sus víctimas eran civiles católicos romanos sin conexión con el IRA provisional, un grupo particularmente notorio basado en el Shankill Road. A mediados de la década de 1970 se hizo conocido como Shankill Butchers. En total, más de 1.500 personas fueron asesinadas por la violencia política en la ciudad desde 1969 hasta 2001.
Parte del legado de los disturbios es que tanto los grupos paramilitares republicanos como los leales en Belfast se han involucrado en el crimen organizado. Debate en torno al impacto de las pandillas. Históricamente, los temores sociales a las pandillas se han centrado en marcos que argumentan que efectos como el aumento de la producción en masa, el consumo, la democracia y la comunicación conducen al surgimiento de grupos del crimen organizado. Hubo un consenso general entre las clases medias de que hubo un aumento de la violencia entre los hombres de la clase trabajadora debido a esta fuerza a fines del siglo XIX. Los periódicos utilizaron un lenguaje incendiario para transmitir una sensación de anarquía y violencia excesiva entre los pueblos de clase trabajadora, que se sumó a estas crecientes suposiciones. La creencia generalizada de los intelectuales británicos en el siglo XX era que las pandillas reflejaban el rechazo de la clase trabajadora a los valores y normas tradicionales de la clase media. Este punto de vista contribuyó a la forma en que los expertos estudiaron las pandillas a lo largo del siglo XX y sirvió como prueba de la inmoralidad innata en torno a los ciudadanos de clase trabajadora. Dos historiadores han realizado una amplia investigación en este campo y representan dos visiones diferentes de las causas subyacentes del auge de la cultura de las pandillas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Stephen Humphries argumenta que estos primeros grupos pueden verse como el resultado de un crimen social. Para la clase obrera, veían estos crímenes como justos y justificados contra una sociedad que los había dejado en la lucha. Por lo tanto, era justo que robaran a aquellos que lo habían sido privados. Según Humphries, las pandillas eran una forma en que los jóvenes de la clase trabajadora respondían a los sentimientos de insignificancia que venían de vivir en una gran ciudad industrial uniforme sin forma de escape. Los delitos menores eran, por lo tanto, una forma de responder a toda la autoridad de arriba hacia abajo, que recibían de los gerentes de las fábricas, los maestros, la policía y el gobierno. Sus análisis de entrevista con expandilleros los llevó a la idea de que las pandillas permitían que los jóvenes de clase trabajadora se sintieran rebeldes y también expresaran la necesidad de resistir la naturaleza monótona de las ciudades industriales. Sobre la base de esta idea, Andrew Davis argumenta que el concepto de masculinidad entre los hombres de clase trabajadora provocó este comportamiento. Fue una forma en que los miembros demostraron su valía entre sus compañeros. Él conecta los actos de violencia cometidos en el hogar con criminales idealizados en la cultura popular en el momento en que habrían contribuido a la idea de masculinidad de la clase trabajadora. Sin embargo, en otros trabajos señala como muchas mujeres participaron en el crimen organizado, demostrando así que esta idea no era el único móvil del crimen de las pandillas. En 2014, Runnymede Trust sugirió que a pesar del discurso público bien ensayado sobre las pandillas juveniles modernas y la cultura de las pandillas, en realidad sabemos muy poco sobre las pandillas en el Reino Unido, sobre cómo se puede definir o entender una pandilla, sobre lo que significa estar en una pandilla. Sabemos aún menos sobre cómo la pandilla se relaciona con los niveles de la violencia juvenil. El profesor Simon Halsworth argumenta que donde existen las pandillas en el Reino Unido son mucho más fluidas, volátiles y amorfas que el mito del grupo organizado con una estructura corporativa. Esta afirmación está respaldada por un estudio de campo realizado por la Universidad de Manchester, que encontró que la mayoría de las disputas dentro y entre pandillas emanan de disputas interpersonales relacionadas con amigos, familiares y relaciones románticas. A diferencia de las rivalidades territoriales y que las empresas criminales rara vez estaban coordinadas por pandillas, la mayoría involucra a pandilleros que operaban individualmente o en pequeños grupos. Dos bandas muy famosas de Gran Bretaña. Gemelos Craig, la historia de los mafiosos más célebre de Gran Bretaña. En el mundo de la delincuencia no debe ser fácil confiar en alguien. Todos tienen la misma intención de escalar a cualquier precio y matar no es un problema. Tal vez por eso contar con tu gemelo para realizar los delitos debe ser una ventaja. Ronnie y Reggie Craig tuvieron esto en claro y no dudaron en convertirse en los mafiosos más temidos del lado oeste de Inglaterra a mediados del siglo pasado. Los gemelos Craig nacieron el 24 de octubre de 1933 en Hoxton, parte este de Inglaterra. Reginald llegó al mundo 10 minutos antes que Ronald. Para entonces ya tenía un hermano 6 años mayor, Charlie Jr., y tiempo después vendría una hermana, Viola, que fallecería siendo bebé. Su padre se llamaba Charles
Charlie Cray, y su madre, Violet Lee Cray. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Charles padre pasó a la clandestinidad para evitar ser reclutado. Fue durante la niñez que Ronnie sufrió una lesión en la cabeza, que tal vez sería la razón de su posterior inestabilidad mental. Siendo adolescente, inspirado por su abuelo materno, Jimmy Cannonball Lee, ambos practicaron boxeo amateur e incluso llegaron a las finales del campeonato del boxeo escolar en Londres. La agresividad ya estaba rindiendo sus primeros frutos. Como matones que eran, formaron una banda que se hizo tristemente célebre en la zona y en varias ocasiones estuvieron a un paso de ingresar a prisión. En ese lapso, el único trabajo legítimo que tuvieron fue en un mercado de pescado, donde permanecieron unos 6 meses. En 1952, esta incipiente carrera delictiva sufriría un paréntesis cuando los Cray fueron reclutados por el ejército británico. Allí, la falta de respeto por la autoridad, la mala conducta y las reiteradas deserciones los llevaron tras las rejas en una prisión militar. Cumplido el arresto, fueron licenciados deshonrosamente y comenzaron una vida del crimen. En Bethnal Green, un barrio del East End de Londres, los gemelos compraron un viejo club de billar con un préstamo de su hermano mayor y formaron una banda con cockneys, como se llamaban los habitantes de la zona, y criminales escoceses. Se hacían llamar The Firm, la firma, y empezaron ofreciendo protección para continuar con robo a mano armada, secuestros y destrucción de propiedad privada a fines de la década de 1950. En 1956, Ronnie fue el primero de ellos en volver a prisión, tras un robo vinculado a problemas entre bandas. Salió en libertad 3 años más tarde, previo diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lo que justificaría su marcada violencia que iba en ascenso. Mientras Reggie estuvo a cargo de la firma, abrió un club nocturno y puso a cargo a su hermano Charlie. Fue el primero de varios. Para los años 60, los gemelos ya se habían establecido en la escena londinense como dueños de glamorosos locales nocturnos, donde clientes como parlamentarios, actores famosos y cantantes eran habituales. En 1964 los hermanos fueron noticias cuando The Daily Mirror afirmó tener pruebas fotográficas que mostraban a un conocido miembro de la Cámara de los Lores teniendo una relación sexual con un gángster. 6 días más tarde, una revista alemana mencionó que se trataba de Lord Woodby, miembro del Partido Conservador, y de Ronnie Cray. Cuando Woodby amenazó con demandar al periódico The Daily Mirror, despidió a su editor, dio marcha atrás con la historia, se disculpó y pagó una indemnización extrajudicial de 40.000 libras esterlinas. Pero el rumor se propagó de todos modos. El 6 de marzo de 1966, George Cornell y George Dixon, miembros de la banda rival Richardson, estaban en el pub Blind Beggar en Whitechapel, cuando los Cray y otros famosos ingresaron al local. Algunos aseguraron que Dixon dijo en broma: "Mira quién está aquí", y Cornell respondió: "El gordo marica". Lo que está claro es que Ronnie se acercó a Cornell y le disparó delante de varios clientes. Reggie contuvo a Dixon a punta de pistola, pero lo dejó vivir. A pesar de que hubo varios testigos, ninguno se atrevió a declarar en contra de los Cray y Ronnie quedó absuelto. El propio Ronnie negó la historia sobre el insulto y afirmó que le disparó a Cornell porque estaba haciendo amenazas contra él y Reggie. Su segundo asesinato habría sucedido en 1967, cuando los Cray ayudaron a uno de sus socios, Frank, de Matt Ashman Mitchell, a salir de la prisión de Dartmoor y le permitieron quedarse en el departamento de un amigo. Al ser muy voluminoso y con un trastorno mental, Mitchell demostró ser muy difícil de manejar y, tiempo después, desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Tampoco se culpó en este momento a los gemelos por esto, pero un ex miembro de la banda, Freddie Foreman, afirmó en su autobiografía que Mitchell fue asesinado a balazos y su cuerpo arrojado en el mar. El 8 de mayo de 1968, los Cray y otros miembros de la banda fueron arrestados como resultado de una investigación que llevó a cabo el inspector de Scotland Yard, Leonard Nipper Red. La mayoría de ellos fueron condenados gracias a los testigos que poco a poco se animaron a declarar, y Ronnie y Reggie fueron declarados culpables de asesinato y sentenciados a un mínimo de 30 años de prisión. Su hermano mayor, Charlie, sufrió una pena de 10 años por cómplice en dichos actos criminales. Encontrado legalmente demente debido a su esquizofrenia paranoide, Ronnie fue encerrado en el hospital de Broadmoor. Permaneció allí hasta su muerte de un ataque al corazón en 1995.
Reggie estuvo en prisión hasta el 26 de agosto del 2000, cuando fue liberado por razones humanitarias, debido a que padecía de un avanzado cáncer de vejiga. Solo pasó poco más de un mes como un hombre libre, antes de morir mientras dormía, el 1 de octubre de dicho año. El tercer hermano, Charlie Cray, una vez cumplida su sentencia, negoció los derechos cinematográficos de la historia de su familia y se hizo con una importante suma de dinero que usó para volver al crimen organizado. En 1997 fue nuevamente encarcelado por intentar importar 69 millones de libras esterlinas en cocaína, y el 4 de abril del 2000, unos meses antes de la muerte de Reggie, falleció por causas naturales. Los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders fueron una pandilla criminal de Birmingham, Reino Unido. Los miembros de esta pandilla llevaban con un atuendo característico: chaqueta a medida, abrigos con solapa, chalecos con botones, pañuelos de seda, pantalones de campana, botas de cuero y gorras planas con visera. Fue una de las muchas pandillas juveniles urbanas de aquella época. Según Carl Chin, se decía que el nombre Peaky Blinder provenía de la hoja de navaja en el borde de sus boinas inglesas, las cuales utilizaban como arma. Chin describe esto como un escenario poco realista y dice que otra explicación es que Peaky era un apodo común para las populares gorras inglesas con visera. Paul Thompson señala: estas pandillas atacarían a un borracho y probablemente lo dejarían inconsciente en la cuneta. Si no pueden hacer tropezar o tumbar a un hombre, lo patean o usan hebillas de cinturones, de forma similar a los Scutlers de Manchester. Pueden usar un cuchillo, un hierro, un tenedor o cualquier cosa. Philip Goodson, autor de las pandillas de Birmingham, añade que el término Peaky Blinders nació en referencia a una sola pandilla, pero que más tarde se volvió genérico. Una pandilla anterior, conocida como los Cheapside Slugger, había surgido en la década de 1870 y el término slugger, esto es luchadores, se había convertido en epónimo de pandilla callejera cuando los Peaky Blinders emergieron al final del siglo en la calle Adderley, en las afueras de Bordesley y de Small Heath, barrios bajos y extremadamente pobres de Birmingham. Los Peaky Blinders se distinguieron por su elegante estilo de vestimenta, a diferencia de pandillas más tempranas. Los miembros más prominentes de la pandilla fueron David Taylor, Ernest Haynes, Harry Fowles y Stephen McNichol. Fowles, conocido como Babyface, fue arrestado a los 19 años por robar una bicicleta en octubre de 1904. McNichol y Haynes también fueron arrestados al mismo tiempo por robar una bicicleta y allanamiento de morada, respectivamente. Cada uno fue retenido durante un mes por sus crímenes. Los registros de la policía de Midlands Occidentales describieron a los tres arrestados como jóvenes con la boca sucia que acechan en las calles en grupos de borrachos, insultando y atacando a los transeúntes. Taylor fue arrestado a los 13 años por portar un arma de fuego cargada. Los Peaky Blinders, después de establecer un territorio controlado, comenzaron a expandir su empresa criminal a fines del siglo XIX. Sus actividades incluían esquemas de extorsión, fraude, soborno, contrabando, secuestro, robo y apuestas. La historiadora Heather Short, de la Universidad de Leeds, afirma que los Blinders estaban más enfocados en la lucha callejera, robo y chantaje antes que el crimen organizado. Después de casi una década de control político, su creciente influencia atrajo la atención de una pandilla más grande, los Birmingham Boys. La expansión de los Peaky Blinders en hipódromos provocó violentas reacciones por parte de la pandilla de Birmingham. Las familias de los Peaky Blinders se distanciaron físicamente del centro de Birmingham hacia el campo. Con la retirada de los Blinders del inframundo criminal, la banda de Savini se unió a la pandilla Birmingham Boys y solidificó el control político sobre el centro de Inglaterra en la década de 1930, a medida que la pandilla específica, conocida como Peaky Blinders, disminuyó. Su nombre se utilizó como término genérico para describir a los jóvenes violentos de la calle. Las actividades de las pandillas duraban desde la década de 1890 hasta 1910. Las novias de los miembros de la pandilla también tuvieron un estilo distintivo: suntuosa exhibición de perlas, el fleco bien desarrollado que oculta la totalidad de la frente y desciende casi hasta los ojos, y el característico pañuelo de seda colorida que cubre su garganta. Los miembros eran presuntamente violentos hacia su novia, y con frecuencia una de las cuales comentó: te pellizca y te pega cada vez que te acompaña a caminar. Y si hablas con otro tipo, no le importa patearte.
Y esto es todo, amigos. Seguramente se preguntarán dónde quedó la caballerosidad británica. Realmente no lo sé.